En este primer tema abarcamos la importancia de los mitos, tradiciones y luchas sociales que trataba la narrativa de los pueblos originarios en México. Pues recordemos que en el territorio mexicano hay 68 lenguas originarias, y de ahí se desprenden 354 variantes. Dentro de los escritores indígenas se abarcaban temas como la identidad y pertenencia, misterios de la vida y los mitos y leyendas. Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl nace en 1402. Es de origen chichimeca y su nombre significa coyote que ayuna. Se le conoce como el rey poeta y sus poemas tratan sobre el enigma del hombre y su creador, la muerte y el pensamiento conocido como la flor y el canto, también sobre el más allá y la región de los descarnados. Netzahualcóyotl muere en 1472. Su poesía gira en torno a temas como la vida, su sentido, la relación con Dios y una reflexión constante sobre la brevedad de la vida, y que la muerte es una condición humana, y es lo que llaman el lugar de los descarnados. Romanticismo. El romanticismo es un movimiento artístico e intelectual que tuvo lugar hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, para luego extenderse a todo el mundo. El movimiento romántico se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. Fue una corriente que rechazó los preceptos de orden, calma y racionalidad de la época clásica y neoclásica de fines del siglo XVIII. El romántico exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. El espíritu creativo resultaba más importante que la estricta adhesión a las reglas de la sociedad. El artista romántico buscaba escapar de la realidad inmediata que lo abrumaba y lo angustiaba. Por eso, las obras suelen representar épocas pasadas o lugares lejanos. El artista se refugiaba en sí mismo y se aislaba de la sociedad. Realismo. El realismo es un movimiento cultural y artístico que surge en el siglo XIX. Influenció en todos los campos de la cultura y el saber, la literatura, la filosofía, la pintura. Fue una corriente que apostaba por la vuelta a la realidad, por observar nuevamente el mundo sin el velo que los románticos habían impuesto. Una nueva revisión de la sociedad sin filtros y sin fantasías para, así, poder coger conciencia de los tiempos que corrían, y de las reformas político-sociales que se tenían que llevar a cabo. Madame Bovary. Escrita por el francés Gustave Flaubert. Madame Bovary es la novela cumbre del realismo literario del siglo XIX. La novela parece haber sido inspirada en el caso de una mujer llamada Veronique Delphine de la Mare, quien tuvo numerosos amantes mientras se encontraba casada con un médico, y acabó por suicidarse en 1848. El caso captó rápidamente la atención de la prensa por aquel entonces. Gustave Flaubert fue un escritor francés, considerado uno de los mejores novelistas occidentales. Es conocido principalmente por su novela Madame Bovary, además de por su escrupulosa devoción a su arte y su estilo, cuyo mejor ejemplo fue su interminable búsqueda de Le Mot Juste. Frankenstein. Es una obra literaria de la escritora inglesa Mary Shelley, publicado el 1 de enero de 1818, y enmarcado en la tradición de la novela gótica. El texto habla de temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de vida, y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. Mary Shelley fue una escritora dramaturga, ensayista y biógrafa británica reconocida principalmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo, considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que logra inaugurar el género. La Ilíada y la Odisea. La epopeya es un relato o poema de corte histórico que añade elementos fantásticos y que narra hechos fundamentales y trascendentales. Algunas de sus características son: inicio in media res, división de los versos, alejandrino, narraciones extensas, temática de guerra y viajera, presencia sobrenatural, presentan héroes y valores exaltados. Algunos ejemplos son la Ilíada y la Odisea, siendo Homero el autor de estas. La Ilíada es el relato de la guerra de Troya, y la Odisea narra el regreso de Ulises a su reino de Ítaca. Safo. Safo, considerada por Platón como la 10ª musa griega, y por Dionisio de Halicarnaso como la principal exponente de la poesía lírica en Grecia, Safo fue la primera mujer que comprendió el arte poético y musical de su tiempo renovándolo.
dulcificándolo y adaptándolo a su estilo para poder expresar sus ideas y sentimientos. Desarrolló lo que se llama la estrofa sáfica, que era una modificación del verso eólico. Su obra estaba escrita en dialecto eólico, y estilísticamente se caracterizaba por ser la primera vez que se hablaba en primera persona, y trataban sentimientos personales puesto que situaba el amor como su tema poético. Se le cantaba a lo cotidiano, a la vida mezquina llena de contradicciones, pasiones y ternuras. Edipo Rey. Edipo Rey de Sófocles es una de las obras clásicas del teatro griego, cuya importancia es capital para la civilización occidental. Como género dramático, Edipo Rey es, ante todo, una tragedia. Por principio, la trama gira en torno a un elemento fundamental: el ser humano no puede escapar de su destino. La obra de Edipo Rey se estructura en un solo acto, respetando el principio de unidad de tiempo y unidad de acción. Aunque la obra contiene 8 episodios, todos estos se suceden y concatenan uno con el otro en una sola línea temporal. Aristófanes. La sátira es un subgénero literario o escrito en el cual se pone en ridículo a alguien o a algo, a través de dichos agudos, picantes, irónicos y asimismo, a través de alguna caricatura que se realiza sobre los objetivos. Puede escribirse tanto en prosa como en verso. La sátira se hace regularmente sobre los defectos colectivos o individuales, de las locuras o abusos, entre otros temas. Aristófanes fue un dramaturgo griego que vivió entre el 444 y el 385 a.C. Nació en Atenas y se cree que era hijo de Filipo, un terrateniente poderoso que dominaba gran parte de Egina. Fue siempre crítico con la política y las figuras representativas de la ciudad, protagonizando estas en muchas ocasiones sus célebres comedias. Su vida coincidió con la guerra del Peloponeso y el constante enfrentamiento entre Atenas y Esparta, conflicto que reflejó en su conocida obra Lisístrata. Su escritura gozó de una inmensa popularidad, debido a su peculiar estilo de contrastes, en el que se mezclaba lo real y lo fantástico, lo vulgar con lo elevado. También se le conoce como el padre de la comedia, el mito y la literatura. Ovidio. El mito es un mecanismo en el que se transmite algún acontecimiento ocurrido dentro de una comunidad, pero también el mito ha servido, y sirve, para explicar nuestra naturaleza, al materializar nuestras pulsiones o esos elementos profundamente humanos que duermen en nuestro inconsciente. Ahora bien, las sociedades generan dos tipos de mitos culturales: por una parte, los mitos etnorreligiosos, ligados a rituales y con un papel fundamental en las creencias de una sociedad, y los mitos literarios, creados por la individualidad a imitación de los anteriores, pero que pasan al imaginario de una comunidad hasta formar parte de su inconsciente colectivo. Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo fue un escritor español del siglo de oro. Se trata de uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española, conocido especialmente por sus obras poéticas, aunque también escribió narrativa, teatro y diversos opúsculos filosóficos, políticos, teológicos, satíricos, morales, ascéticos, hagiográficos, humanísticos e históricos. Las primeras obras por las que destacó el escritor fueron por sus sátiras. Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz es la última gran poeta de los siglos de oro de la literatura en español. Su vida intelectual fue muy intensa, y abarcó todos los saberes de la época. Escribió numerosos poemas líricos, cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religiosas y villancicos para las principales catedrales del virreinato. Inscrita en el estilo barroco, su poesía es rica en complejas figuras del lenguaje, conceptos ingeniosos y referencias a la mitología grecolatina. Hamlet. Hamlet es una tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare. Fue escrita entre 1599 y 1601 durante el periodo isabelino. La obra se desenvuelve en Dinamarca, y muestra cómo el príncipe Hamlet se venga de su tío Claudio, que ha asesinado al padre de Hamlet, el rey, para casarse con la reina y ser el gobernante del país. La obra trata acerca de temas como la locura real y fingida, la traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral.
Hamlet es la obra más larga de Shakespeare, y se encuentra entre las tragedias más poderosas e influyentes de la literatura inglesa. Provee una historia capaz de no tener final, ya que puede ser adaptada y vuelta a narrar por otros. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa, y uno de los más célebres de la literatura universal. Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Está considerado la máxima figura de la literatura española, y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, y una de las mejores obras de la literatura universal. El Quijote fue la primera obra genuinamente crítica contra la tradición caballeresca y cortesa, por el tratamiento burlesco que da a la misma. Representa la primera obra literaria que se puede clasificar como novela moderna y también la primera novela polifónica, y como tal, ejerció un influjo abrumador en toda la narrativa europea posterior. El tema principal de la obra El Don Quijote de la Mancha es demostrar que un corazón noble puede causar un gran impacto en el mundo aunque sus ideales inicialmente sean basados en la fantasía. La idea secundaria relata las aventuras de Don Quijote junto a su compañero Sancho Panza. Libro del Buen Amor. El libro El Buen Amor, también llamado Libro del Arcipreste o Libro de los Cantares, ya que los manuscritos existentes no facilitan un título. Es una obra del Mester de Clerecía del siglo XIV. Es una composición extensa, compuesta por más de 1700 estrofas de carácter variado, cuyo hilo conductor lo constituye el relato de la autobiografía ficticia del autor, Juan Ruiz, arcipreste de Ita. Está considerada una de las cumbres literarias españolas de cualquier tiempo, y no solo de la Edad Media. Está escrito de forma autobiográfica, es decir, en primera persona. El libro ofrece una mezcla perfecta entre humor y seriedad y domina el uso de la ironía. El tema central es el amor, pero el autor distingue desde el comienzo del libro entre el loco amor del mundo, amor profano, carnal, y el amor verdadero, amor a Dios. El autor cuenta una serie de aventuras amorosas que deben servir para alertar a los lectores sobre ese loco amor.